Un saludo a ustedes en el inicio de este módulo dedicado al estado de bienestar y a la crisis del estado de bienestar. Como algunos de ustedes ya me conocen, o lo he dicho en otros módulos, soy el profesor doctor José Manuel Canales Aliende, catedrático y director del área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Alicante y además el director académico de este módulo. Les agradezco su interés en el seguimiento del MOOC sobre gobernanza y en particular ahora de este módulo dedicado al estado de bienestar. Estado de bienestar, estado social, estado asistencial, welfare state, son denominaciones equivalentes de una forma concreta del estado contemporáneo. El estado social, luego lo veremos cuándo surge y por qué surge, tiene sus antecedentes remotos en el Estado-nación, el Estado que surge en el siglo XIX, en el periodo llamado de la historia contemporánea, fruto de la transformación de la sociedad medieval, la sociedad feudal, en una sociedad gobernada por la monarquía absoluta, por el Estado absoluto, por la hacienda pública absoluta, que describió magníficamente como un proceso largo, complicado, más breve en la clásica obra Economía y Sociedad. Pues bien, el Estado de Derecho, también llamado Estado constitucional o Estado sometido al principio de legalidad, va a ser lo que surge básicamente como forma de organización política y de la convivencia política, por ende, fruto de la transformación del Estado absoluto de las monarquías absolutas. El Estado absoluto va a ser transformado o se va a transformar, mejor dicho, en Estado constitucional de derecho y la monarquía absoluta va a ser una monarquía constitucional. En algunos países de Europa, el surgimiento del Estado-nación va a ser equivalente, como he dicho, al Estado de Derecho. A lo largo del siglo XIX se irá configurando de forma progresiva en Europa el Estado de Derecho, el Estado, por tanto, constitucional. La Constitución, ley de leyes, regulará ese Estado de Derecho que se va a caracterizar básicamente por las notas de división de poderes, aunque sea a veces más formal que real, por el reconocimiento y garantía de los derechos y deberes de los ciudadanos, por la existencia de una administración de justicia y por la rendición de cuentas y por unas elecciones democráticas y libres por parte de los ciudadanos. Va a haber, por tanto, un Estado de Derecho en una democracia representativa. El gobierno va a ser representativo fruto de la elección de los ciudadanos. Ahora bien, fruto de los nuevos tiempos, de la transformación de la sociedad, de la propia historia, nos vamos a encontrar básicamente que, como consecuencia principalmente, pero no únicamente, de la revolución industrial que acontece a finales del siglo XIX, pues va a surgir la problemática social, la cuestión social, la revolución social, el problema social, como ustedes quieran, en ese momento histórico concreto dado, fruto de la explotación y de las injusticias del capitalismo financiero y de infraestructuras, sobre todo en ese momento, sobre la clase obrera, la clase trabajadora. Esa opresión y esa injusticia del capitalismo de infraestructuras de la revolución industrial en ocasiones llevará no solo a problemas sociales graves, sino también a problemas de orden público, problemas de orden callejero y además de violencia en el seno de las sociedades contemporáneas de la época. La revolución industrial, la primera revolución científico-tecnológica, por tanto, que dio origen a la industria, la manufactura, etcétera, va a dar origen también como efecto negativo a unos problemas sociales, como he dicho, y a ello se va a intentar dar respuestas desde los movimientos sociales y obreros de la época, desde la aparición de partidos políticos de inspiración obrera, como lo van a ser los partidos socialistas o los partidos comunistas, y también desde ideologías científicas diversas que van a intentar responder a esta problemática, tales como el anarquismo, el socialismo utópico fabiano, el socialismo científico marxista, la doctrina social de la Iglesia Católica o las corrientes de pensamiento social del pensamiento o de las iglesias calvinistas, luteranas, protestantes, básicamente de Centro Europa y del norte de Europa.
Se dice que el origen remoto del estado de bienestar actual, el estado asistencial, fueron las famosas leyes de pobres del Reino Unido dictadas durante la monarquía absoluta británica con el fin de paliar la situación social de la época, pero sin lugar a dudas el origen más próximo al estado de bienestar tal como se concibe en la bibliografía, en la doctrina y en el pensamiento contemporáneo va a ser la aparición, fruto de la aprobación por parte del canciller de hierro Bismarck en la Prusia de la época, de las primeras leyes sociales que van a regular y van a dar origen a los primeros seguros sociales obreros de la época para intentar paliar el problema obrero, el problema social de la época. 1883 va a ser un año, por tanto, emblemático, clave, paradigmático en la aparición del estado de bienestar en sus orígenes. A lo largo de todo ese siglo XIX y comienzos del siglo XX, en los distintos países europeos, con mayor o menor intensidad, con distintas características y problemática, la cuestión social se irá resolviendo a través de la regulación de los derechos sociales, inicialmente mínimos, las prestaciones sociales de carácter asistencial mínima e incluso, en algunas ocasiones, la sanción a los empresarios por actividades o injerencias exorbitantes en la vida privada y en la explotación de los trabajadores de la época. Lo cierto es que, en el caso español, en 1883 se creará la Comisión de Reformas Sociales para estudiar la realidad de los problemas sociales de la época, la llamada cuestión obrera, la cuestión social, para posteriormente crearse como un organismo autónomo administrativo dependiendo del entonces Ministerio de la Gobernación, el Instituto de Reformas Sociales, el cual posteriormente daría origen a la creación en el año 1912 del Instituto Nacional de Previsión o de Previsión Social para la regulación coordinada de todos los seguros sociales creados en la época en España, fruto de la imitación de las leyes de los seguros sociales bismarckianos de la Prusia de aquel momento histórico del pasado siglo XIX. En la historia de España vamos a ver cómo progresivamente, a través de los gobiernos conservadores, pero de inspiración social o de orientación social o de sensibilidad social, si ustedes quieren, de Maura, Dato y Canalejas, y posteriormente con la dictadura del general Primo de Rivera, sobre todo en la parte primera de la dictadura civil del general Primo de Rivera, y posteriormente durante la Segunda República, de forma especial en el periodo constituyente y en el radical socialista, o periodo de la segunda etapa o periodo blanco de la Segunda República, vamos a ver cómo en España se va construyendo progresivamente un derecho obrero y después un derecho del trabajo. Va a haber el nacimiento de los orígenes de una administración social que dará ya origen a un ministerio competente en la materia y una regulación amplia sobre los temas sociales. Lo cierto es que a nivel europeo y de historia comparada y derecho comparado, la Constitución alemana de Weimar de 1919 va a ser pionera, emblemática y clave en el entender de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos. Esta Constitución, por primera vez, va, valga la redundancia, a positivizar, es decir, a constitucionalizar los derechos económicos y sociales de los trabajadores y además va a crear los consejos económicos en el seno de las empresas. No va a pretender la autogestión obrera que pretendían los movimientos radicales de izquierda, pero sí una cierta cogestión o coparticipación de los obreros en las empresas. Esta Constitución, emblemática y clave y fundamental para el periodo de entreguerras de Europa, pues tendrá un gran influjo en el constitucionalismo europeo de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial y hará que todas las constituciones europeas en mayor o menor medida contemplen los derechos sociales y económicos no solo de los trabajadores sino de todos los ciudadanos. En ese sentido, la Constitución republicana de 1931 copiará y tendrá actualizado el problema social a través de la configuración de la Segunda República y de España como un Estado integral de toda clase, no de todas clases para evitar la confrontación o la lucha de clases, sino la integración social, la equiparación social.
Pero como les decía, el Estado social de bienestar, welfare state, propiamente se dice que van a hacer con carácter general y con carácter pleno después de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia básicamente de un documento clave, fundamental, emblemático, paradigmático, que es el informe Beveridge, presentado al Parlamento británico por Lord Beveridge sobre el pleno empleo, los servicios sociales y la intervención del Estado en la vida pública. Es verdad que si el Estado social es la manifestación de lo social, desde el punto de vista de la teoría económica, Keynes y la aportación keynesiana al New Deal de Roosevelt el año 1929, después del famoso crack y la crisis del 29, va a ser un complemento de esta versión, de esta política económica macro keynesiana, y el Estado social va a ser la manifestación complementaria de los derechos sociales de los ciudadanos. El Estado social se va a desarrollar en todos los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, como he dicho, con mayor o menor intensidad, y se suele sintetizar o resumir los distintos tipos o modelos del mismo en el modelo escandinavo, el modelo germánico o centroeuropeo, el modelo latino. El modelo latino se va a caracterizar básicamente por dos notas. En primer lugar, unas débiles prestaciones del sistema y, en segundo lugar, una ínfima calidad y cantidad de las prestaciones de apoyo a la familia y la ausencia de la prestación por vivienda o alojamiento social que tienen otros países. Los modelos más avanzados, más intensos de la protección social, de reconocimiento de derechos, será el modelo escandinavo y en menor medida el anglosajón y el centroeuropeo o germánico. Estos distintos modelos van a implicar, por tanto, una regulación, un intervencionismo, una sanción por el incumplimiento de las normas y unas prestaciones básicas del Estado. Este modelo va a configurar, por tanto, varias ramas, pivotes o, si ustedes quieren, manifestaciones del Estado de bienestar, que serían básicamente, en primer lugar, el sistema público de seguridad social basado en el sistema de reparto y en la solidaridad interpersonal, intergeneracional e interterritorial, el sistema de salud público con procesos que van desde la prevención de la salud pública hasta la satisfacción de la salud pública o reparación de la enfermedad, y además con la intensidad de estas prestaciones de salud pública en todos los campos, en todas las ramas, desde la psiquiatría, la quirúrgica, la higiene bucal, etc. Por otro lado, también nos vamos a encontrar que este modelo de bienestar social, de Estado asistencial, se va a ir desarrollando a través del sistema de empleo y del sistema de servicios sociales. Posteriormente se hablará de la dependencia o la prestación de dependencia como otro pilar, otro fundamento, otra prestación complementaria del sistema de seguridad social. Y en ese sentido, en el sistema español, si bien hoy en algunos casos de escasa aplicación o retardada aplicación o insuficiencia de las prestaciones, el sistema de la dependencia está funcionando.